En esta pequeña entrevista quiero comentar un poco una pequeña parte de mi propuesta académica, filosófica, que vengo desarrollando en diálogo con intelectuales indígenas, principalmente de Norteamérica, como John Wilson, por ejemplo, entre otros, y sobre todo que vengo realizando en diálogo con este territorio en el cual vivo, que es el antiguo territorio del pueblo Shipibo-Conibo, con las plantas, con los dueños espirituales de la medicina y con los ancestros, con los antiguos. Esta propuesta se basa en desarrollar una filosofía intercultural en base a los saberes ancestrales de los pueblos indígenas de América. Yo creo que el término filosofía, si bien es de origen griego, indica una tendencia innata en el ser humano a preguntarse sobre el sentido de su existencia y las causas últimas de la vida. Son las preguntas fundamentales, son las preguntas filosóficas, ¿no? Entonces, esta tendencia trasciende al campo de la cultura helénica, clásica, para hacer algo innato en el ser humano. Entonces, si bien tal vez podría resultar problemático hablar de filosofía de los antiguos pueblos indígenas, sin duda podemos hablar de un pensamiento filosófico, de reflexiones filosóficas de los antiguos, que constituyen aquello que llamo los saberes ancestrales. Lo ancestral no es una categoría fija, cristalizada, sino que son saberes que se atribuyen a los antiguos, que se vuelven a actualizar, digamos, en los sueños y en la vida misma de las personas que se relacionan con los antepasados y que legitiman sus saberes atribuyéndoselos a los antepasados. Entonces, para realizar este pensamiento filosófico, esta propuesta de filosofía intercultural, que lo que busca es un diálogo en igualdad de condiciones, expresando a los saberes ancestrales en términos académicos, para que puedan conversar transversalmente con los saberes de la modernidad ilustrada, de la modernidad científica eurocéntrica, sin discriminaciones, con respeto. Para poder desarrollar esta filosofía es necesario tener una sólida base etnográfica. Nuestra etnografía debe ser seria. Y para eso no basta pues pasar un mes, 2 meses o 9 meses entre los pueblos indígenas, haciendo trabajo de campo. Para conocer la profundidad espiritual de una cultura, la profundidad de sus saberes ancestrales, de sus pensamientos y reflexiones filosóficas, es necesario convivir con los pueblos indígenas y convivir con el territorio prolongadamente. Es decir, compenetrar nuestra vida con la vida de estos pueblos que estudiamos para poder aprender de ellos algo fundamental y algo que trascienda lo meramente folclórico, para que sea algo que nos hable de la condición humana desde otra perspectiva y ensanchar con estas otras perspectivas nuestra propia percepción de nosotros mismos, de la existencia, del cosmos. Entonces, esta sólida etnografía no puede ser desarrollado en base a metodologías eurocéntricas que provienen de la academia ilustrada moderna, porque impondríamos, digamos, metodologías ajenas que no nos dejarían escuchar la autenticidad de las voces indígenas, sino que distorsionaríamos esas voces, imponiendo. Entonces, por ejemplo, yo creo que no es recomendable estudiar las prácticas, digamos, de la sanación desde el psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Porque el psicoanálisis finalmente es una metodología de investigación de los individuos, de la psique de las personas, creada por un señor del siglo XIX vienés, ¿no? Con férreas ideas positivistas, ¿no? En la idea de la evolución de las culturas, ¿no? Que concibía lo indígena como primitivo, ¿no? Y esa es una posición que ha prevalecido en la academia. Por ejemplo, el término animismo para mí es sumamente despectivo, porque significaría que los pueblos indígenas atribuyen ficticiamente vida
y personalidad a lo que no la tiene. Yo, sin embargo, pienso que más bien la modernidad es inanimista porque no puede percibir la vida, el lenguaje, la inteligencia de las plantas, de las montañas, de los ríos. Entonces, nuestras metodologías de acercamiento a los pueblos indígenas tienen que ser en base a las propias ontologías y epistemologías indígenas. ¿A qué me refiero con esto? Desde una ontología indígena, por ejemplo, el árbol medicinal no solo es un compuesto de principios activos, sino que además de estos principios activos, además de la materialidad densa del árbol, el árbol también tiene un dueño espiritual. Entonces se concibe desde esta perspectiva indígena que el paciente para curarse debe pedir ayuda al dueño espiritual. Entonces, ontológicamente, desde la perspectiva indígena, la realidad es multidimensional. Es decir, que un materialismo chato, simplón, hegemónico en el positivismo cientificista, no sería pues adecuado para acercarnos y dar cuenta de los saberes ancestrales, porque no habría punto de diálogo posible. Asimismo, para las epistemologías indígenas, los sueños y las visiones, por ejemplo, son medios legítimos para acceder al conocimiento. Se dice, los sabios indígenas dicen, que en los sueños se puede conocer las propiedades de una planta, por ejemplo, o recibir la transmisión de una fuerza espiritual y de una sabiduría. Incluso se dice que mediante el sueño se puede conseguir un pronóstico sobre el futuro, dándonos cuenta que para el pensamiento indígena el tiempo no es una línea que marcha hacia la nada, como en el pensamiento moderno, sino que puede haber una confluencia en el presente del pasado e incluso del futuro, dando cuenta de una concepción distinta del tiempo a la que se suele manejar desde la modernidad occidental eurocéntrica. Ahora, esta propuesta epistemológica, por supuesto, que choca con las premisas fundantes del paradigma positivista cientificista, ya que para el paradigma positivista cientificista, al menos para el más ortodoxo, el único modo de acceder a una verdad que podamos considerar válida es el método científico. Y fuera del método científico, todo es considerado capricho, intuición y superstición, lastre primitivo. Entonces, es imposible que exista respeto con estos adjetivos. Para que pueda darse este diálogo que estamos proponiendo, en primer lugar, no debemos imponer metodologías eurocéntricas, sino que más bien una vez que desentrañamos la voz genuina de los sabios indígenas, con rostro, diciendo, ¿qué sabio nos dijo tal cosa?, ¿no? Afirmando eso, ahí recién se puede generar un diálogo con las disciplinas académicas occidentales, en primer lugar. Y segundo, es necesario que la ciencia relaje sus prejuicios y sea consciente de sus límites. Es decir, que no todo puede ser expresado por el discurso científico. Más bien, muchos de los grandes científicos, de los mismos padres de la cuántica, por ejemplo, como Heisenberg o como Max Planck, reconocían que el discurso científico no tiene nada que decir sobre la profundidad del ser, sino que la profundidad del ser hay que evocarla mediante un ejercicio poético. Y las lenguas indígenas son profundamente poéticas. Y el investigador tiene que tener un acercamiento poético y un conocimiento de las lenguas indígenas. Por eso yo todo lo que respecta a mis investigaciones sobre el pueblo Shipibo-Condibo, lo hago en colaboración con mi esposa, porque ella, su lengua materna es el Shipibo y ella habla un Shipibo bastante refinado.
Entonces ella me ayuda a entender lo que yo no puedo entender. Y en mi convivencia yo he llegado a entender bastante a profundidad el Shipibo y he estudiado por sobre todo el Shipibo de los cantos, el Shipibo poético, que es distinto al Shipibo coloquial. Entonces este conocimiento de la lengua y esta capacidad de traducir poéticamente es muy necesario para el investigador de las culturas indígenas. Debemos dejar espacio en la redacción de nuestras investigaciones y de nuestro pensamiento filosófico a este talante poético, porque de lo contrario estaríamos traicionando el afecto y las dinámicas del lenguaje y de la propia imaginación y del conocimiento de aquellos pueblos que nos han recibido con afecto. Yo soy miembro de una familia indígena que ha practicado la medicina desde antiguo. Y hay conocimientos que solo se les dicen a aquellos que forman parte de nuestra red de parentesco y afinidad, a aquellos a quienes amamos. Entonces, hay que acercarse a esta sabiduría de los pueblos indígenas con respeto y también con silencio interior para aprender a escuchar lo que tienen que decir estos sabios que guardan un saber fundamental para poder encontrar alternativas vitales y modos más armónicos y equilibrados de habitar la tierra. Creo que ese es el aporte fundamental, entre otros, de los pueblos indígenas, los cuales estamos en capacidad de prescindir porque la modernidad ilustrada, a pesar de sus grandes virtudes, en su acercamiento profano y sacrílego a la naturaleza, nos ha llevado a una crisis ecológica que debemos remediar si es que queremos sembrar un futuro mejor para nuestros hijos, nuestros nietos y las 7 generaciones futuras, como dicen los sabios de los pueblos indígenas de Norteamérica.